materias y le vamos a dar un toquecito a lo que será el tema, parte del tema de la próxima clase, del martes. Vamos a tener una hora, yo voy a tener una hora y después Germán toma la clase con la genética de evolución. ¿Listo? Entonces, hola, vamos a hacer una pequeña conversación a ver cómo nos fue con el asunto de la integración del plásmido. Entonces, la figura muestra hebras de ADN transferidas por combinación entre cepas con integración del factor en diferentes regiones del cromosoma. ¿A cuál de las hebras indicadas a la derecha pertenece el cromosoma bacteriano mostrado abajo? Recuerden que el proceso tiene polaridad, ¿no? Entonces, claramente, una de las hebras es transferida, la otra no es transferida, por eso tiene una orden que ya ustedes lo pasaron muy bien. Entonces, ¿cuál creen que es? ¿Ah? ¿La 4? ¿Por qué? La polaridad. Pues profe, porque a la flecha. Ese es lo de la flecha. ¿Se acuerdan de la flecha? Bueno, ante todo, sí, es la 4, que se corta, como el corte es en una de las dos cadenas, cuando está integrado en el sistema. Pero a mí me surge una duda, pues si hay flechas, uno sabe para dónde va. Pero si el rector dice no, porque no trae una de abajo complementaria, entonces uno tiene que ya saber que va para el otro lado. Que va para el otro lado, que se sienta así. No siempre es la flechita hacia donde. Eso que tú dices es muy cierto, pues nos estamos imaginando mecánicamente, pero esta flecha lo que le está diciendo Es que está la hebra de arriba. hay una secuencia específica, que en este sentido no vale la pena que nos concentremos, pero es una secuencia, ¿cierto? Que le reconoce la enzima, la corta y empieza a transferir. Esa secuencia, ¿cierto? No es palindrómica, entonces la encuentras. Si la encuentras en la hebra de arriba, pues corta ahí y esa es la que te transfiere. Si esa secuencia la encuentras en la hebra de abajo, pues entonces cortas por ahí y empieza. O sea, indica el corte más. Pero entonces ahí la flecha lo que está indicando es la orientación y pues según lo que vimos en el esquema de la vez pasada, esta es la hebra que corta y esta es la hebra que transfiere. Si se inserta en la otra dirección, esta va a ser la antisentida, la que se corta y se Pero toma. es que no entendí esa parte. ¿Cuál es la que está cortando y cuál es la que? Recuerda que en nuestra nomenclatura de la clase pasada mostrábamos que como hay polaridad, recuerden que al definir polaridad decimos que una sola hebra se corta y sin entrar en detalles, ese corte lo hace una enzima que reconoce una secuencia específica. Y la secuencia, si la secuencia la ve en esta hebra, esta es la hebra que corta y ahí empieza a transferir. Si la secuencia la reconoce es en esta hebra, ahí es donde corta y empieza a transferir. ¿Sí? A eso le refiere la flecha, pero no vamos a entrar en detalles de la secuencia. Entonces la flecha iría para el otro lado y lo que refiere es la hebra interior. ¿Listo? Pero bien, súper. Entonces eso, recuerden el orden de los genes no cognitivo, pero la posición y la orientación del factor F en cada una de las cepas diferentes. Entonces nos podemos ir de una pregunta como la anterior a una pregunta como estas y indicar cómo sería el orden. En experimento de, bueno, esto está re fácil, en experimento de mapeo de genes bacterianos por transformación y transducción general, dos genes que se co-transforman o se co-transducen están alejados el uno del otro en el cromosoma bacteriano, en diferentes cromosomas bacterianos, próximos entre sí en el cromosoma bacteriano y en un plasma. La C, ¿cierto? Muy fácil. Esto ya decíamos que este es el principio de ligación del ambiente. ¿Sí? Eso lo van a ver ahorita también en la genética guiana, que ese es el principio. Si un gen está cercano va a estar ligado, ¿cierto? Entre más alejado, pues se pierde. Una duda que me quedó de la clase pasada, usted mencionó un término transconjugantes y transformantes, pero no entendí bien qué era. Co-transformantes y co-transductores, sí, o sea que tú tienes, ¿sí? Tú tienes los dos genes,
se están transformando juntos o se están transduciendo juntos, ¿sí? Y si se están conjugando juntos. Bueno, entonces, avancemos. Recuerden que estamos en el capítulo de cómo se diversifican genéticamente las bacterias, ¿cierto? En esa vamos, ya llevamos un montón de clases y hablábamos de la plasticidad genética genómica que presentan las bacterias. Habíamos hablado que esa capacidad, esa plasticidad es la capacidad que tienen las bacterias de modificar su información genética por mutación, recombinación y por la transferencia horizontal de genes. Estuvimos viendo, ahí aparecen 3, pero vimos 4, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son? Los más famosos pues son la conjugación, la transformación, la traducción, ¿y cuál fue el último? La vesiducción, ¿no? La vesiducción que se hace por vesículas extracelulares. Bueno, entonces hoy vamos a ver ya el último de los mecanismos que utiliza la bacteria para diversificarse genéticamente. Es muy importante que nosotros tengamos muy presente esto, especialmente ustedes que van a trabajar con bacterias. La diversificación es intrínseca a ellos, a pesar de que llamemos la misma especie genéticamente, van a ser muchísimo más diferentes que los miembros de una especie en el mundo eucariótico y en particular en el mundo animal. Entonces, hoy lo que nos trae a cuento el tema de ahora va a ser los elementos móviles transponibles, y ahí se ve un pedacito de ADN saltando, pues literalmente eso es lo que vamos a ver, cómo los genes, cómo fragmentos de ADN saltan dentro del genoma y qué carajos es eso de los cromosomas. Entonces, érase una vez, en tiempos en el que el genoma se creía una entidad supremamente estable, hermética, apareció una señora muy famosa que se llama Barbara McClintock. ¿Sí han escuchado de ella? ¿No? Tiene una historia muy bonita. Ella es una citogenetista, fue una citogenetista muy famosa, y ella estudió los patrones de moteado en los granos del elote, del maíz. Esos granos tienen pigmentos, como pueden ver ahí, y hay algunos granos que no lo tienen y otros que tienen en un fondo sin pigmento, se ve el fenotipo que se llama un fenotipo moteado. Cuando ustedes van a ver ese fenotipo moteado se refiere a células, clones de células que tienen pigmento en un fondo de clones de células que no lo tienen. Entonces ella estudió la genética de ese fenotipo, y como veníamos, digamos, de un mundo en donde se habían redescubierto las leyes de Mendel, Morgan había complicado un poco el panorama con el asunto del ligamiento, de la ligación de genes, pero con todo y todo seguíamos en el mundo de un genoma que tiene un patrón de segregación muy predecible, muy estable, y llegó esta mujer a comentarnos que pues resulta que pues parece que los genes sí se mueven, o sea que no necesariamente los genes no presentan una segregación netamente mendeliana, sino este patrón de moteo que se presenta en este grafiquito muy bonito de un estudiante que ganó un premio de divulgación científica, en el que muestra cómo se explica cómo ella encontró que esos patrones de moteo que se llama moteado, que les digo, ¿no? Se debía a elementos que se estaban moviendo en el genoma de diferentes clonos bacterianos. Esto fue un descubrimiento que ella hizo a punta de combinación de genética y de citogenética. Ella se dio cuenta en observaciones en la citogenética, en los cromosomas del maíz, que sí que podía definir algunos elementos que podía predecir qué había pasado en ese genoma, y mencionó un par de elementos, el elemento DS y el elemento AC. El elemento DS es un elemento que promueve la aparición de los genes moteados cuando desaparece del locus cromosómico, solo en presencia del AC. La historia no la vamos a contar demasiado larga porque es un poco complejo los estudios que ella hizo, pero en últimas lo que ella reveló fue que hay elementos móviles en el genoma
en más o menos en el año 1940. En ese año es lo que les digo, que se creía pues que no era una entidad estable, y pues esta mujer fue ridiculizada, fue vapuleada, la echaron de la Asociación Americana de Ciencias, por un montón de años estuvo desaparecido su trabajo, casi por 30 años, hasta cuando se encontraron resultados similares en Drosophila melanogaster, y los que le dieron finalmente los que la reivindicaron fueron los microbiólogos, por variar. Encontraron elementos móviles en bacterias, ¿sí? Elementos móviles en bacterias que pudieron encontrarlos ya en ese momento. Ya se sabía pues que el ADN era la molécula portadora de la herencia, y ellos pudieron finalmente revelar la presencia de estos elementos móviles, y finalmente a ella le dieron el premio Nobel en 1983, y al año siguiente murió. ¿Ah? ¿Seguía? El año Sí, siguiente. sí. El año siguiente se fue. Ah, sí, no, ella, premio Nobel póstumo no, ¿no? Por eso no se lo dieron a la co-descubridora del ADN. Sí, a ella no se lo dieron. Pero a ella sí le dieron el premio Nobel. Y la reintegraron a la Academia de Ciencias, lavaron su nombre, pero a ella sí le tocó aguantar una cantidad de situaciones engorrosas, entre ellas que la echaran de la Academia de Ciencias por ir en contra de un dogma. Por eso le digo que cuando los científicos nos volvemos dogmáticos es lo peor que podemos hacer. Y ella pues reveló la presencia de eso, pues abrió un nuevo capítulo en la historia de la biología, la historia de los elementos transponibles, ¿sí? ¿Qué son esos elementos transponibles? Pues ahora ya los podemos definir muy bien, ya sabemos exactamente qué son. En su momento ya lo definió genéticamente, ¿sí? Recuerden que en ese tiempo todavía no se sabía qué era el ADN. Claramente sí sabía los cromosomas, se podían identificar los cromosomas, se podían hacer muchos trabajos de citogenética, pero exactamente qué era lo que estaba pasando hasta la llegada de las bacterias se puso a ver qué eran esos elementos. Entonces son secuencias de ADN que se pueden movilizar en el genoma. Y estos elementos también se conocen, son muy famosos como los transposones, eso sí lo habían escuchado, ¿verdad? Los transposones, elementos móviles o los LRGs alcalinos. Estos transposones son bastante conspicuos, son muy presentes en todos los organismos, e incluso en genomas como el genoma humano puede llegar hasta casi la mitad del genoma humano repleto de estos elementos móviles. Entonces ahí la cuestión es que estos elementos móviles ellos saltan de una región a otra, y claramente al insertarse en la región receptora pues pueden llegar a saltar dentro de un gen y mutarlo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en detalle, pero los patrones moteados que que detectó esta mujer fueron patrones moteados debido a la mutación que generaba el salto del gen en el gen de la pigmentación del maíz. Esto pues es ya un poco el detalle de lo que está pasando. ¿Sí? El transposón son regiones de ADN, ciertas secuencias de ADN que se movilizan de una manera regulada de una región a otra región. Y de transposones tenemos de dos tipos. Tenemos la clase 1 y la clase 2. La clase 1 de transposones, estos transposones para moverse de una región genómica a otra región, ellos van a tener un intermediario de ARN, ¿sí? Este intermediario de ARN pues después se convierte a ADN y se inserta dentro de la región receptora. Este tipo de elementos genéticos se les llama retrotransposones, ¿sí? Porque como tienen un intermediario de ARN y se tiene que volver a ADN, pues se tienen que convertir en lenguaje de ADN para que se puedan insertar, y por eso se llaman retrotransposones. Y el sistema que ellos utilizan es un sistema que le llaman copy and paste, copia y pega. ¿Sí? Se copia en una molécula de ARN y de esa manera se puede retrotranscribir y pegar en otro lado. Entonces se mantiene la copia original y se inserta en otras regiones del genoma. De estos nosotros tenemos muchísimos. O sea, de ese 45% que les comenté de nuestro genoma humano, casi todos son retrotransposones, son elementos de este tipo.
Y tenemos los de clase 2, los elementos que se llaman cut and paste, copia y pega. Estos elementos estos transposones de ADN de clase 2 son transposones que tienen su elemento en la región origen y se escinde de la región origen para pegarse en la región de destino, ¿cierto? Entonces, la copia original se transfiere a otra región en el genoma. Este tipo de transposones son los que son más comunes, por ejemplo, en bacterias. En bacterias, retrotransposones no hay. En bacterias lo que se tienen son tipo clase 2, ¿sí? Ahora, tengo que hacer una salvedad que no se presenta aquí, pero dentro de la clase 2, que están los cut and paste, también podemos tener clase 2 que son copy and paste, ¿sí? Ellos, puede haber transposones clase 2 que no tienen intermediario ARN, ellos guardan copia en el sitio de origen y en replicación, es en replicación en donde ellos generan una nueva copia y por recombinación la integran en otra región del genoma. Pero pues para no complicar el asunto, vamos a dejar estas dos grandes clasificaciones. Lo que sí es cierto es que una presenta un intermediario ARN y son los retrotransposones y los transposones no tienen ese intermediario ARN. ¿Qué es lo que los hace insertarse, escindirse e insertarse en el ADN? Aquí pues la estrella clave en el proceso de movilización de los transposones están las enzimas que se conocen como las transposasas. Son enzimas que van a reconocer unas secuencias específicas que plantean el transposón, ¿cierto? Las identifican, cortan, entonces son enzimas de tipo endonucleasa, ellas cortan el ADN en las dos cadenas, ¿cierto? Y llevan el fragmento cortado a una región de destino en donde lo van a insertar, entonces ellas también promueven la inserción del fragmento en la región de destino. Entonces, esto es una inserción mediada por una enzima que reconoce perfectamente ese sistema. Entonces, como les comentaba, los transposones en los que nos vamos a centrar son los transposones tipo clase 2, ¿sí? Los de clase 2. Estos transposones clase 2 tienen una propiedad interesante. Es que, como les dije, estos transposones ellos reconocen unas secuencias específicas y las insertan en otra región del genoma. Y entonces aquí vamos a ver algo muy interesante que tienen estos transposones, es que se pueden identificar incluso bioinformáticamente, porque ellos cuando cortan y pegan, especialmente cuando pegan, ellos dejan una cicatriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este va a ser el sitio de destino del transposón, en donde va a aterrizar el transposón. La transposasa genera un corte asimétrico, ¿cierto? Y en este corte asimétrico ahí inserta el transposón y deja unas mellas en cada lado del sitio asimétrico, ¿cierto? Como era asimétrico, entonces lo que hace es reparar esta secuencia y queda repetida la secuencia. Eso es lo que se llama repeticiones directas flanqueantes, ¿no? Del transposón. Esto es en el sitio en donde se inserta. Pero el transposón, como les comentaba, dentro del transposón, en las regiones, en los extremos del transposón, el transposón también tiene unas regiones que se llaman las repeticiones terminales invertidas, las IR. Entonces, no confundan las regiones directas, las regiones repetitivas directas, que son la cicatriz del sitio en donde se insertó, y estas son las regiones de repetición invertida, que son las que reconoce la transposasa para retirar el elemento transfonino, ¿cierto? Entonces, cuando se pueden identificar estas regiones, ya uno sabe que ahí hay un elemento que se transpuso, ¿cierto? Y que también cuando se retiran se pueden ver estas cicatrices, las cicatrices que dejan el aterrizaje del transposón, y también son cicatrices que se pueden ver cuando se remueve el transposón. Es algo bien interesante que informáticamente se puede ver. Entonces, una cosa es la región repetitiva directa que se genera por la cicatriz que deja en la región genómica en donde se inserta, y las otras son las propias del transposón. Entonces son dos cosas que tienen que tener presente, porque a veces uno se confunde con esto de la repetición directa y la repetición inversa.
La repetición inversa simplemente es la secuencia que va a reconocer la transposasa, y la repetición directa es la cicatriz que deja la mesencera. ¿Listo? Esos son, digamos que en la terminología, eso es lo que se ve. Entonces, usualmente uno como pinta estos elementos transponibles. Entonces, las directas, pues las pinta como dos bloques con flechas de la misma dirección, las inversas, las invertidas, dos cuadros con flechas en direcciones contrarias, y adentro pues vas a tener la secuencia del transposón. El transposón, y esto pues no lo cuento mucho acá, pero los transposones, y especialmente nosotros, tenemos muchísimos elementos móviles que son autónomos y elementos móviles que son no autónomos. Los elementos móviles autónomos, ellos van a tener toda la maquinaria enzimática para poderse movilizar ellos mismos. Y los no autónomos ya no la tienen, pero tienen estas regiones que identifican las transposasas. Entonces la transposasa lo mueve de una región a otra, la transposasa de un elemento autónomo mueve ese no autónomo y lo empieza a movilizar en el genoma. Ese es el que nosotros tenemos, lo que mucho de nuestro genoma tiene elementos que se han movido de esa manera no autónoma, por transposasas que sí existen. Es peligrosísimo para nosotros tener un transposón clase 2, y de hecho el único transposón clase 2 que se ha identificado activo en vertebrados es en el pez que yo trabajaba, que de hecho muchos mutantes que se han obtenido en ese pez se deben por inserción de estos transposones. Bueno, en bacterias, ¿no? El tema que nos atañe es el tema de las bacterias, porque en humanos íbamos a tener clase 2 y retrotransposones, y esa vaina es larguísima, es una lista supremamente interesante, no sé si la van a ver, pero cuando usted dice que es peligroso para nosotros o claro, en general para todos los organismos que te caigan ¿no es una verdad? en un gen, di tú que te caiga en un gen que es un gen de mantenimiento genómico, por ejemplo, pues va a tener mutaciones en el clon. ¿Viste esos patrones moteados de Bárbara Marquito? Imagínate eso en ti. Te salta un transposón en alguno de los clones de tus células, pues eso podría generar claramente problemas como cáncer. Profe, pero entonces el cuerpo, bueno, de los que tienen, bueno, tienen algo que regula que anden saltando de Excelente pregunta. Nosotros tenemos esa pregunta excelente porque sí que tenemos estos elementos móviles, pero muchos de ellos los hemos silenciado epigenéticamente. Esas son regiones que se heterocromatinizan, se los deja heterocromatinizados y están silenciados. ¿Sí? Se silencian. Si por alguna razón se te reactivan las vainas, es peligroso. Por ejemplo, nosotros para generar mutantes en el pez cebra, en Alemania lo que hacíamos era insertar transposones. Y entonces los transposones saltaban en el genoma y pues tú buscabas por el fenotipo que querías y ya era fácil porque tú sabías qué transposón habías usado. Pero los transposones son mutagénicos. En algunos casos puede ser, vuelvo y les digo, en algunos casos puede ser algo importante para la bacteria porque puede implicar una innovación funcional que no tenía la bacteria experimental, ¿sí? O sea, en general van a ser deleterios porque recuerden, ¿se acuerdan cuando hablábamos de index? ¿Sí? Pues estamos hablando de un ni de berraco inmenso, ¿no? Eso va a destruir completamente un marco de lectura y ahí sí no. Entonces, en bacterias vamos a tener tres tipos de transposones clase 1. Vamos a tener secuencias de inserción que se conocen como las IS, los transposones compuestos y transposones no compuestos. Entonces vamos a verlo uno por uno. El más famoso, que fue el que empezó a redimir a nuestra pobre Bárbara McClintock, son los transposones IS. Estos son los transposones más pequeños que pueden encontrar y son elementos que van a tener, además de las regiones que les dije, ¿cierto? La repetición directa, la repetición inversa. Dentro de estas repeticiones van a tener el gen de la transposasa. O sea, esos transposones, ellos se pueden modular independientemente. Ellos son transposones autónomos, ¿cierto? Y una cosa interesante es que estos transposones tienden a ser especie específica.
¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a encontrar estas secuencias de inserción, van a ser específicas para coli, para Klebsiella, y ¿qué los va a ser específico? Pues el tipo de transposasa y la secuencia invertida que reconocen, ¿no? Entonces, como las enzimas de restricción que reconocen un sitio específico en el genoma, pues estas transposasas también van a identificar una secuencia específica en esas regiones invertidas y son los que lo van a movilizar. Si ustedes por alguna razón meten una transposasa de una Cinetobacter o de Klebsiella, pues no les va a movilizar las secuencias de inserción porque no reconocen la repetición invertida. Entonces, esa es lo más básico, una secuencia de inserción. Esas secuencias de inserción son las que se van a movilizar, se pueden movilizar en el genoma, pues la IS1 es una de las más famosas. El siguiente tipo de transposón es el transposón compuesto, ¿sí? Este transposón compuesto es algo muy interesante porque el transposón compuesto surgió por dos secuencias de inserción que flanquearon genes de resistencia en la bacteria de origen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Por ejemplo, este que vemos, el TN10, el transposón compuesto TN10, tiene dos secuencias de inserción como lo vemos acá. Aquí está flanqueando el gen de resistencia a la tetraciclina, y entonces ahora como se moviliza ese elemento es reconociendo esta secuencia invertida, esta secuencia invertida, y lo que moviliza es la región, en este caso de 9300 pares de bases. A lo largo de la evolución, pues obviamente la transposasa que tiene alguna de estas pierde su función, solo le quedan con una, empieza a reconocer los sitios flanqueantes, no moviliza las secuencias de inserción individualmente, sino mueve todo el bloque, y claramente esto es súper útil para movilizar genes de resistencia entre bacterias, moviendo todo un bloque de ADN que tiene toda la información para resistirse. Entonces se puede imaginar que esto es peligroso, muy peligroso, si un plásmido, por ejemplo, el célebre factor F, le salta un transposón compuesto, ¿cierto? Le salta el transposón compuesto al plásmido, el plásmido se mueve por conjugación, y en la bacteria conjugada, pues va a saltar del plásmido al genoma, ¿sí? Se puede saltar y se vuelve resistente. Dime. Pero esos transposones siguen siendo específicos. Ellos son especies específicas, sí. Pero entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que con los transposones algunas bacterias consiguen resistencia? O sea, ¿de dónde viene la primera que le pasa eso a la bacteria? Pero, yo lo pregunto, o sea, yo estaba... digamos, no me acuerdo bien cuál era, pero creo que no me acuerdo si en tuberculosis hay un transposón específico para la resistencia. Entonces, mi pregunta es esto: ¿quién le pasó ese transposón a tuberculosis? O sea, si fue otra vez en tuberculosis, probablemente otra vez en tuberculosis o una smegmatis. O sea, tampoco lo veas que son especies, o sea, que podemos tener especies cercanas. Muy probablemente los transposones de E. coli funcionan en Shigella, ¿no? Que son bastante cercanos. Pero entre más alejados es más la probabilidad de que no te funcione. Pero entre especies que están mucho más cerca probablemente funcionan, ¿no? A eso me refería. Tampoco es que y recuerden que aquí lo de la especie empieza a diluirse un poco. Muy probablemente si son smegmatis y tuberculosis, probablemente se pueden pasar transposones fácilmente, pero ya una micobacteria, la transposasa de la micobacteria con un E. coli no va a funcionar, ¿sí? Bueno, entonces el punto es que estos transposones compuestos, como pueden darse cuenta, están flanqueando estos genes de resistencia, y eso moviliza los genes, y como son genes saltarines, pues entonces pueden ir en coche en el plásmido, pasan a la célula receptora, y como les comentaba en muchas ocasiones, pues los plásmidos viven episomalmente, pero del plásmido pueden saltar al genoma, y entonces ahora quedan insertados en el genoma. Entonces esos genes de resistencia van a ser genes de resistencia que vamos a encontrar cromosomalmente y no en el plásmido, y eso pues ya le puede dar una ventaja a la bacteria, pues porque un plásmido a veces genera sistema CRISPR. Siempre una pregunta: ¿por qué dice transposasas defectuosas? En una de esas, sí, en una de esas
puede que uno de los elementos de inserción tiene una transposasa defectuosa y la única que va a ser funcional es esta, entonces ahí pues la probabilidad de que te mueva todo el bloque es altísima, ¿no? Porque si esto fuera funcional muy probablemente movilizaría esta y esta independientemente. Entonces con uno de los dos, ¿cierto? Puede movilizar todo el bloque. Porque recuerda que las secuencias de inserción per se se pueden movilizar ellas solas. Profe, si las dos son funcionales, no se mueven. Si las dos son funcionales, probablemente se mueven independientemente la una de la otra. En esto es garantizar de que una sea funcional, la otra no, para que se mueva todo el bloque, ¿no? Y te transfiera todo el transposón compuesto. Vale. Y vamos con un tipo que se llama el transposón no compuesto. Este transposón no compuesto a veces confunde un poco, ¿sí? Porque el transposón no compuesto tiene genes de transposasa, puede tener genes de transposasa, pero no es una secuencia de inserción, no está flanqueado por secuencias de inserción. El anterior era flanqueado por secuencias de inserción, ¿de acuerdo? Este no está flanqueado por secuencias de inserción, pero lo que sí tiene es ciertas regiones, bueno, la región directa flanqueante también tiene la región reconocida por la transposasa, pero lo que sí que tiene entre estas dos regiones que se movilizan, pueden ustedes encontrar muchos genes que, además de conferir resistencia, hay algunos fagos que caen en esas regiones y se movilizan como si fueran transposones en el genoma. Entonces, en este caso, pues lo que los va a distinguir de las otras categorías es que ustedes realmente no pueden identificar flanqueante la secuencia de inserción, pero sí identifican las secuencias que reconocen las transposasas para movilizar todo el pedazo, ¿sí? Esto sería más o menos lo que nosotros sí vemos en los genomas de los vertebrados, donde se ve que una región genómica está flanqueada por regiones de reconocimiento de la transposasa, y eso es lo que se mueve, por ejemplo, la transposasa TOL2. Ya o sea, en las anteriores se supone que había un flanqueante que es como una zona donde dice acá hay un transposón, ¿no? Por ejemplo, en el anterior teníamos dos secuencias de inserción, como tal. Dos secuencias de inserción bona fide, o sea, tenemos dos secuencias de inserción. Pero como pueden ver en este caso en particular, estas secuencias de inserción de alguna manera se hicieron sinergia, de tal manera que lo que movilizan es todo el fragmento desde esta primera secuencia de inserción hasta el final de esta segunda secuencia de inserción. Aquí, por ejemplo, las repeticiones directas las vemos aquí y acá, mientras que en las secuencias de inserción aisladas vemos repeticiones directas aquí y acá, y aquí y acá. En este caso vemos la secuencia directa aquí, o sea, la cicatriz, ¿no? La vemos al principio de la primera, de la ISL10, L, y la segunda al final de la ISL10R, ¿cierto? No se ve acá. Pero hay una secuencia de inserción claramente identificada por las regiones, ¿sí? Por estas regiones, ¿cierto? Y en el caso de los transposones, de los transposones no compuestos, en esos tú no identificas esas secuencias de inserción, no identificas esos patrones de organización, pero sí identificas las regiones que pueden, entonces a la cicatriz puedes identificar la región que reconoce la transposasa, pero además dentro de esta secuencia es muchísimo más complejo porque hay muchos más genes, y muchas veces dentro de esos genes que se han identificado incluso bacteriófagos que se han insertado en esas regiones y se movilizan mediante las transposones en el genoma de la bacteria. Pueden saltar a un plásmido y se pueden propagar a manera de plásmido, imagínense. Pero una pregunta, o sea, ¿qué secuencia es la que identifica la transposasa? O sea, ¿la directa o la inversa? No, recuerda que la directa simple y llanamente es una cicatriz, eso es una consecuencia. La inversa, sí. En este caso tienen secuencias inversas en este lado, ¿cierto? Aquí tendría una secuencia, aquí tendría una secuencia inverted repeat, que es la que identifica y moviliza, ¿cierto? Pero no es un elemento, una secuencia de inserción como tal, no la ves. Secuencia de inserción como repetición directa, invertida, la zona de la transposasa, invertida, directa, eso no lo ves ahí. Solo ves secuencias que reconocen la transposasa. Sabemos la aislada. secuencia directa y La invertida, sí, invertida, pero ya no ves más. No ves un diseño de
de secuencia de inserción clásico que tienen los transposones. Y esto lo puede movilizar una transposasa, sin problema. ¿Ya se pregunta? Eso no lo hace como propenso a errores porque tienen menos zona para reconocer. ¿Propenso a qué? A errores, como a, no, me lo llevo medio. No, eso normalmente se lo lleva, lo viste como lo llevaba, ¿no? O sea, corta, circulariza y lo mueve como un mini, como si fuera un mini plasma y lo mueve a otra región del genoma. Dime. Pero una pregunta, en el ejemplo de la vesícula, ¿a qué se refiere? Del fago. Sí, es lo que yo te digo. En esas regiones de esos transposones no compuestos, tú puedes tener, sí, en el anterior tenía genes de resistencia a antibióticos, en este puedes tener genes de fagos, ¿sí? Puedes tener el genoma del fago como tal. O sea, aquí en últimas el fago se integró en una región como estas y se puede movilizar como un transposón en los genomas. Puede saltar un plasma y se puede pasar por conjugación a otra célula y se integra como un transposón y no como si fuera un fago. Es muy, muy interesante. Profe, o sea, digamos, cuando antes hablábamos solamente de que al conjugar o al transformar ingresaba como la secuencia de ADN a la bacteria y luego se recombinaban en su cromosoma. Cuando hablábamos así generalmente, específicamente la manera en la que se integra el cromosoma es con transposones siempre, o hay otras maneras de que el ADN se integre en el cromosoma. ¿Tú dices de los procesos anteriores? Sí, No, eso era con recombinación homológica. Ok. Y eso utiliza los sistemas de las enzimas necesarias para la recombinación, RECA y todo esto, ¿no? En este caso, encargado de integrarlo en la transposasa y de escindirlo. La misma transposasa es la que tienen transposasa resorbasa. Entonces tienen esas dos funcionalidades. Entonces eso es importante. Dímelo. Una pregunta con respecto a la repetición indirecta. Usted nos dice que son como cicatrices. Son las cicatrices. Pero nosotros como detectamos que la cicatriz ya es algo que está caracterizado. Por ejemplo, nosotros secuenciamos, tenemos el genoma. ¿Cómo determinamos dónde combinación determina esta cicatriz que se debe detectar? O ya es algo que está estandarizado. No, o sea, esto lo puedes encontrar pues porque sí que ves una región de ADN que tiene un X número de bases que tú puedes encontrar idéntico más adelante, ¿no? Además, tengas un número de bases que se repiten, pues la probabilidad de que eso haya sido por azar es poco, ¿no? Entonces, muy probablemente eso representa un evento de inserción. Y la otra cosa es que bioinformáticamente encuentras claros indicios de que eso es un transposón, ¿no? También lo vas a ver. Pero la cicatriz sí que la vas. Y la cicatriz, lo interesante de estos transposones es que ellos van a tener también, dependiendo de dónde salten, pueden tener un efecto mutacional. Quizás, y volvemos al mundo eucariótico planta, uno de los ejemplos más famosos es el ejemplo de las uvas negras, ¿no? En ese gen que se llama el PBMIP-A1, que es un gen que está regulando la antocianina, pues resulta que en ese gen, que cuando está funcional, se producen las célebres uvas negras, ¿no? Las uvitas negras. Pero cuando un transposón, en este caso un retrotransposón, saltó en una de esas variantes, el retrotransposón RET1, saltó en la región regulatoria del gen de la antocianina, pues resultó que lo apagó. O sea, al saltar dentro del promotor, pues entonces lo que promovió fue el apagón de la producción del gen de la antocianina y pasamos de las uvas rojas a las uvas verdes. Esas uvas verdes son el resultado de una apagada por un transposón. Y una cosa que tienen muy interesante los transposones es que ellos se pueden escindir, como les dije, y al escindir pues pueden restaurar la función de la proteína que originalmente estaban impidiendo, pero pues obviamente la cosa, y ahí sí como dice Lady, no necesariamente es limpia, sino deja algunas bases, ¿cierto?, en su salida. Y en el caso de las uvas que les estoy hablando, cuando en las variantes en donde este transposón se escindió y saltó, también dejó una cicatriz dentro del promotor que lo deja funcional, pero no tan funcional, ¿sí? Y entonces, al dejarlo ligeramente funcional, pues produce las uvas rojas. Entonces, uvas negras, uvas verdes y uvas rojas. Las uvas rojas
en este caso, se debe a que el transposón saltó, otra vez se escindió de esa región y el promotor quedó funcional, pero no funcionando tan bien como el de las uvas negras. Entonces no se produce el pigmento negro, ¿cierto? No se está produciendo el pigmento negro en la cantidad suficiente, el pigmento, la antocianina en cantidad suficiente para un fenotipo negro, sino que les alcanza para un fenotipo rojo, que es algo muy interesante. Entonces esto pues claramente evidencia el efecto mutacional. En el caso célebre de Barbara McClintock, la misma cosa, la misma situación. Teníamos los genes, el bloque de genes que codificaba para el pigmento, ¿cierto? Saltó un transposón que se llama el DS en presencia del locus AC, que simple y llanamente este locus AC es otro transposón autónomo. Este aporta la transposasa. Cuando está presente el locus AC, el DS se moviliza, ¿cierto? Y al movilizarse, pues restituye la función de los genes de pigmentación en el maíz, y por eso es por lo que nosotros podemos ver en ese genoma y en el endospermo de este maíz, podemos ver tantos clones diferentes uno del otro. Es que las semillitas tienen demasiados patrones diferenciales que para un genetista clásico esto es el acabose. Si lo tratan de interpretar con la genética mendeliana convencional, esta vaina es muy complicada. Obviamente alguien le decía, bueno, pero quizás con epigenética se podría, sí se podría. Pero en el caso particular de este maíz, el resultado, la causa de este fenotipo fue una causa genética. O sea, las células, a medida que se van desarrollando y van generando el endospermo del maíz, pues hay clones en donde se activa el transposón y salta, y otros clones en donde no salta. Donde no salta, no va a generar el pigmento, y en donde se moviliza y salta, regenera el pigmento y deja ese clon negro dentro de un fondo blanco, que era lo que ya había visto. Eso es lo que explicó y lo que explica el fenotipo que ya vio a manera sintogenética, y esta es la explicación molecular es esta. También se puede ocurrir, y esto sí puede ocurrir también en bacterias, que si tenemos elementos transponibles que están flanqueando una región, se pueden movilizar así como vimos en los transposones compuestos y no compuestos, pero en algunas situaciones puede producir una recombinación de las regiones que son idénticas, ¿cierto? Dos regiones idénticas, y se elimina ese pedazo, ¿cierto? Se elimina este pedazo completamente y pierden genes. También los transposones pueden promover dentro del mismo núcleo o dentro del mismo genoma, pueden promover la reorganización del genoma y la pérdida. Entonces, otra cosa que puede diversificar la cantidad de genes y de ADN que tenemos. Y ya como para terminar la cosa y de complicar el parche, tenemos los célebres integrones. ¿Se la habían escuchado? Porque ahora le encanta hablar de los integrones, ¿no? Sí. ¿Le fascina? Ah, ¿sí? De solo integrar estas ¿Cierto? Allá habla mucho de los integrones. Pero los integrones es una versión muy extraña que tienen algunas bacterias, es la plataforma de captura de genes en momentos en donde la bacteria necesita diversificar su información propia, ¿no? Entonces ahí básicamente el integrón está constituido de un gen, de una región que codifica para una integrasa, ¿cierto? Bajo un promotor que en ciertas condiciones activa la expresión, y cuando está activa la expresión, pues la integrasa puede recombinar casetes de ADN que contienen genes que pueden ser beneficiosos para la bacteria, y lo que hace esa bacteria es introducir ese cassette dentro del genoma o intercambiarlo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que para estos integrones tenemos como la estrella clave en los transposones, es la transposasa, en los integrones es pues la integrasa, la recombinasa, tenemos el sitio de recombinación, el sitio ATTI de inserción, tenemos el promotor que permite expresar los genes que se capturan, y pues los casetes que son insertados. Esto es algo bien simpático que tienen las bacterias para, en una región muy regulada, meter esos bloques de información
que pueden ser útiles para la bacteria. En algunos casos pueden no ser útiles, pero muchos de los genes de resistencia antibióticos también se pueden movilizar de esta manera, ¿cierto? Y como entran, salen, ¿no? También los puede recombinar. Aquí en este caso, en esta figura en particular, se está insertando el gen verde acá, pero también puede ocurrir que lo que se hace es intercambiar un gen entrante con uno que tiene en el cromosoma. Entonces, ahí pasamos del genoma estable a descubrir que el genoma es dinámico, ¿sí? Nuestro genoma es dinámico y dinámico ante todo, pues, ¿qué pasó? ¿Ah? Devuelva la vida. Por favor. ¿Que le devuelva? Sí, por favor. Ya, 5 minutos. Pensé que está. Bueno, el genoma es dinámico, ¿no? Nuestros genomas son dinámicos. Y esos transposores han coexistido en nuestros genomas por miles de millones de años. Y ahí está el punto. En las bacterias ellos lo usaron a su beneficio. De hecho, pues los transposores que ellas tienen son activos. En nuestro caso, por ejemplo, los clase 2 son inactivos. O sea, realmente es muy raro. Por eso les digo que cuando se encontró un pez que tenía un transposón activo, eso fue una publicación en Nature, que es una de las revistas más famosas reportadas. Y se utiliza como un elemento en laboratorios de biología del desarrollo para generar mutantes, como era. Y la mayoría de los elementos móviles en nuestros genomas de vertebrados son retrotransposones, que se están movilizando por un intermediario de ARN. Y hay muchos retrovirus que entran en esa categoría. Ahí les voy tirando el dato cuando lleguen a biología. El genoma se expande por ese tipo de elementos. Son elementos que se están expandiendo, que pueden aportar regiones regulatorias, que quizás en algunos, si saltan algunos de nuestros descendientes, puede generar fenotipo canceroso y la persona muere, pero en otros casos puede dar alguna ventaja selectiva, puede que se mantenga. Eso es algo así. Profe, ¿qué es el sitio ATTC? O sea, ¿cómo? El attachment. Eso, Este es los casetes que se integran en esta región, se llaman casetes circulares, porque como su nombre lo dice, son circulares. Entonces el ATTC es el Attachment of the Circular Cassette. Attachment of the Cassette. Este es el attachment site de integración. Entonces aquí se va a integrar y cuando se integra va a generar un ATTC y deja un ATTI disponible para la integración del siguiente cassette. Entonces son attachment tiene doble T. Siguiente es la lógica. Es que yo me imagino que esto debe ser grande, ¿no? Es Total es grande. enorme. Pero me da curiosidad porque les digo que lo más pequeño que había eran las secuencias de inserción. Sí. Pero el cassette no sería muy chiquito todavía. El cassette chiquito, esto no es un transposón, ¿no? Recuerda que aquí no estamos hablando de transposón, ya estamos hablando de integrones. Ya ahí nos salimos un poquito, ¿sí? Pero los integrones sí que pueden movilizar genes de una manera mucho más fácil que una vertiginación normal tradicional, ¿sí? Eso es un sitio específico en donde va a meter ese cassette, lo puede intercambiar, ¿sí? Lo puede dejar sin problemas, así como en esta figura, pero esto es un sitio específico. En el caso de los transposones, ellos sí pueden saltar de manera inespecífica. Ok. Bueno, entonces el genoma es dinámico. Entonces, esta es la gran conclusión que tenemos en esta, después de todo lo que vimos desde la primera clase que estábamos hablando de cómo se diversifican las bacterias, ahora es realmente asombrarse que todos los mecanismos que ellas tienen, pues no es extraño que aquí vayamos a hacer una investigación de una bacteria hospitalaria y vamos claramente a ver que esas bacterias, o sea, es muy difícil ver bacteria igual, para ponerlo en plataforma, que es algo bueno y malo. Bueno, porque van a tener ustedes trabajo todo lo que quieran en el futuro si se aprovechan de una cosa como esta. Malo, pues porque claramente ya vimos que el potencial que ellas tienen para adquirir información es impresionante. A costo de que muchas mueran. Pero muchas van a morir, pero con que una de ellas agarre el fragmento que le dejo bien. Bueno, entonces, dejando ya, entonces la parte de diversificación terminó, cómo se diversifica, movimos todos los mecanismos. Para la próxima clase solamente les voy a dar un brochazo de lo que vamos a ver en las próximas clases, pues ya vamos a pasar a otro nivel de información. Vamos a hablar de algunos asuntos claves, aspectos claves de la regulación de la expresión génica en bacterias. Y pues básicamente vamos a ver
cómo esos cambios y señales que se detectan en el medio ambiente van a producir una transformación, en este caso una transformación no a nivel de plástico, sino una transformación como un cambio en el patrón transcripcional y en el fenotipo de las bacterias. Vamos a pasar de genotipo a fenotipo a través de la expresión génica y nos vamos a centrar en los mecanismos que van a regular este fenómeno, la transcripción en bacterias, y algo que de pronto a algunos de ustedes les va a gustar más adelante. Yo creo que aquí veo algunos candidatos que les pueden gustar. El tema de los circuitos génicos que pueden ser manipulables en lo que se llama la biología sintética. Si la han escuchado, sintética biológica, que es manipular circuitos génicos, pero ante todo para manipularlo lo primero que tenemos que hacer es entender qué es esto del circuito. Sensores, circuitos tecnológicos y efectores ópticos. Esto es lo que vamos a ver, grosso modo, el miércoles en la última clase de este bloque, y lo tenemos en 2 semanas para la clase de física. ¿Listo? Entonces, para que vayan preparando, esto está muy bien en Brock, en la biología de los microorganismos de Brock. Están los tipos de regulación metabólica en bacterias, control negativo, positivo, represión por metabolismo, eso. ¿Cómo les fue en el laboratorio? Si tuvieron paquitos de ahí, algunos de los que iba a hacer diluciones seriadas. La profesora estaría. ¿Ah? La profesora estaría ahorcando si siguieran eso. Pero hay algunos platos chéveres, o sea, hay buena lista. No había preguntas. Más